¿Han traído su Biblia? A ver, quiero verla sus Biblias. Y levanten su Biblia con honor, levanten su Biblia honrándola. ¿Saben por qué? Porque va a llegar el momento que no la vamos a levantar. Va a llegar el momento que la tecnología va a intentar reemplazar la Biblia. Y en ese momento que la tecnología reemplace la Biblia, recuerden, se va a perder la Biblia. Honren la Biblia, honren este libro, honren sus hojas, sus letras y aquellos que han escrito, aquellos que han dado su vida por ella. Tenga 1, 2, 3, 4, 5, 10 Biblias, la que sea, regale Biblia. Cuando vaya a un cumpleaños, no lleve quizás un juguete, no lleve una remera, lleve una Biblia. Eso es vida. Amén. Yo al menos, el día que vaya al cielo y el Señor me reclame por qué no aprendí de la Biblia, yo sé que si yo no hice las cosas bien, tengo muchísima condenación, me voy directo al infierno. Tengo al menos 11 Biblias que son mías, más un montón de Biblias más que a veces andan dando vuelta por casa, más una biblioteca en la computadora, más las apps de Biblia en el teléfono. Son infinitas Biblias que tengo, así que no tengo yo excusa de decir no tengo Biblia. Amén. La Biblia es el bestseller por excelencia. Es el libro más vendido en todo el mundo, en todas las épocas. Es el libro más leído. Se venden aproximadamente 100 millones de Biblias por año. La complejidad de este libro deslumbra a grandes mentes, como también es un libro que su simplicidad la pueden entender los niños. Es el libro más leído y es el libro más ferozmente debatido, discutido y aún citado en la historia. Hombres dieron su vida por su preservación. Aún el enemigo en todas las épocas intentó destruirlo, sin éxito, porque hoy tenemos la Biblia. Dice Salmo 119, versículo 89, yo los voy leyendo, nomás son 3 versículos que les leo aquí. Tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Esa palabra de Dios es eterna y se mantiene firme. Salmo 119, 89. Ahora, Isaías 48, en la traducción lenguaje viviente, lo leo, dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es algo que nunca va a cambiar. La tierra pasará, el cielo pasará, la hierba se seca, la flor se marchita, todo cambia, todo pasa, pero la palabra de Dios no pasa. Como dice en Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Todo cambia, pero la palabra de Dios no. Donde, como les decía, la peor amenaza para la Biblia en estos tiempos es el celular. Una vez que dejemos de usar la Biblia, esta Biblia en papel, vamos a tener la confianza de decir, sí la tengo en el celular, pero yo les aseguro, usted no abre la Biblia como la abre el celular. La Biblia se puede marcar, usted puede manejarla de distinta manera. Tener la Biblia es como tenerla allí, su presencia casi. Está siendo amenazada la Biblia. Y una vez que esté toda la Biblia en el celular, no cuesta nada al diablo sacarla de una sola vez. Y no va a haber más Biblia. Solamente va a quedar en el corazón y en las mentes de aquellos que han rendido su vida para estudiarla, para capacitarse, para aprender de ella. Y vas a vivir con la Biblia en tu corazón solamente.
Amén. Vamos a aprender un poquito de la Biblia. Los libros de la Biblia fueron escritos en diferentes épocas, distintas culturas. Fueron escritas por reyes y otros eran gente pobre, políticos y religiosos, algunos profetas, otros gente común y corriente. Fueron escritos en 3 continentes. La Biblia fue escrita en Asia, África y Europa. Escrita en 3 idiomas, al menos hebreo, griego, arameo. 40 personas o más fueron las que Dios usó para escribirla y tardó aproximadamente 1500 años en escribirse. Distintos autores en distintos tiempos y esa colección después se llamó Biblia. Lo que el apóstol Pablo dice de ella a Timoteo, en 2 de Timoteo 3, 16, 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Quizás tenemos a veces podemos decir, ¿y para qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Para qué leer todo esto? Que tal nació de tal. Y como que no le encontramos el sentido, pero toda la Biblia, Dios la inspiró y por algo está allí. No hay nada de lo que esté allí que Dios no quiso que esté. Está allí porque Dios lo permitió. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, que es argumentar, para corregir, para instruir en justicia. Y todo esto tiene un motivo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La Biblia fue dada para el hombre, para que el hombre sea perfecto, para que el hombre pueda caminar en la perfección que Dios desea, enteramente preparado para toda buena obra. Quien tiene la Biblia en su corazón es un hombre que Dios puede usar. Es un hombre que tiene herramienta para luchar. Es un hombre que tiene la espada empuñada en su mano para luchar contra el enemigo. Amén. El libro más antiguo de la Biblia, según los estudiosos, es Génesis, pero algunos también dicen que puede ser Job. Allí escrito alrededor del 1400, terminado de escribir alrededor del 1400 antes de Cristo, donde se cree, no se conoce bien quién es el autor de Job, pero posiblemente pueda ser Moisés también, como el de Génesis. Y el último libro que se escribió es Apocalipsis, por alrededor del año 90 después de Cristo. El último libro que se escribió del Antiguo Testamento se llama Malaquías. Desde Malaquías hasta el Nuevo Testamento hubo 400 años de silencio. Se le llaman 400 años de silencio porque el Espíritu Santo no inspiró ninguna escritura, no habló a ningún hombre sobre algunas escrituras. De allí aparecen muchos libros que se llaman escondidos o apócrifos que fueron escritos por esta época, por lo cual no son canonizados y no entran dentro de la Biblia. Fue el Espíritu Santo quien inspiró a todas estas escrituras y el comienzo del Nuevo Testamento comienza con Mateo, como sabemos nosotros, pero se cree que el primer libro que se escribió en la época fue el libro de Santiago, alrededor en el año 44 a 49 después de Cristo. Cada uno de estos escritores, por más extensos o cortos o largos que fueron inspirados por Dios. Fue el soplo del Espíritu Santo sobre sus vidas quien inspiró a escribirlo. No escribieron de su ocurrencia, sino que el Espíritu Santo hablaba a ellos. Y Pedro, el apóstol Pedro, nos explica este proceso. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, ¿ya está? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. La profecía habla acerca de lo que está en la Biblia. Dice, nunca fue traída por voluntad humana. No es que
yo un día me pongo a escribir y digo, esta va a ser la Biblia, y escribo, y son mis ideas, son mis ocurrencias. Como se han levantado falsos profetas de distintas sectas y lo han hecho. Esta es la verdadera explicación de la Biblia, y hoy en día hay muchas sectas que lo hacen. Y dicen, la verdadera explicación Dios me ha dado, Dios me ha revelado que la Biblia es esto, que los tiempos son estos. No le crea, agarre la Biblia, obedezca lo que dice la Biblia. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No fue traída solamente por ocurrencia y por voluntad humana, sino que aquellos hombres santos, dice Pedro, hablaron y escribieron de lo que el Espíritu Santo ponía en sus vidas. Amén. La Biblia está dividida en 66 libros, dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene 39 libros, el Nuevo Testamento contiene 27 libros, los cuales es lindo saber el orden en los cuales está impreso en nuestras Biblias, para que al buscar nosotros sepamos qué libro va después de cuál y podamos. Me acuerdo que cuando estábamos en la escuelita aún estudiábamos la cantidad de capítulos también. Eso también nos ayuda para poder encontrar más fácil. Y cuando había casi un solo clase de Biblias en esa época, ya por el 1800, como dice mi hijo. Hasta decíamos la página. No sé si alguna vez les pasó, está en la página tanto, y lo buscábamos y allí estaba, era verdad. La Biblia es el único libro que se lee con el autor presente. ¿Usted le pudo leer alguna vez un libro al autor de ese libro? Posiblemente no, quizás alguno tuvo esa posibilidad, pero la Biblia es el único libro que usted lee con el autor presente. ¿Amén? Miren esa capacidad que tiene la Biblia y el Espíritu Santo. La Biblia tiene 1189 capítulos, tiene 31.163 versículos. Mire, como para que después digamos, no encontré ninguno. 31.163 versículos. Tiene 3.566.480 letras. Puede diferir según la versión. Tiene 773.693 palabras. La palabra Señor se repite 1.855 veces. Hay 2.930 personajes aparecen, los cuales, muchos de estos, para corroborar la veracidad de la Biblia, se han encontrado los nombres exactos de las historias en los libros de historia y en los cánones de las distintas de los distintos países, y en sus historias aparecen los años y aparecen los nombres de los reyes y de las personas. Todo eso ayuda a comprobar la veracidad de la Biblia. El versículo más largo de la Biblia está en Esther 8:9. El versículo más corto está en Éxodo 20:13, que dice: no matarás. Pero hay otro que es igual de extenso, que está en San Juan 11:35, que dice: Jesús lloró. ¿Amén? ¿Sabían que el Salmo 14 y el Salmo 53 son iguales? Son iguales. Salmo 14 y Salmo 53. El capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119. El capítulo más corto es el Salmo 117. La mitad de la Biblia se encuentra
en el Salmo 118, versículo 8. Que este versículo dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Confianza, fe. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Esto es la Biblia. ¿Sabe lo que dijo un hombre al cual hoy hacemos referencia, que se llama Domingo Faustino Sarmiento? ¿Sabe lo que dijo él de la Biblia? Dice, la lectura de la Biblia echó los cimientos de la educación popular que han cambiado la faz de las naciones que la poseen. La Biblia tiene la capacidad de cambiar naciones, hombres, mujeres, niños, adultos, y esta capacidad no se ha perdido. Lamentablemente hoy la Biblia ha sido quitada aún de países y escuelas donde era su base. Cuando se jura para ser político, juran sobre la Biblia. ¿Se dieron cuenta? Con que no la conocen y que tanta condenación y juicio va a traer sobre sus vidas. El apóstol Pablo, conociendo las Escrituras, hablaba y le explicaba y exhortaba a un joven llamado Timoteo que pueda afianzar su vida aún en las Escrituras, y le hablaba más sobre ello. Y vayamos al libro de Timoteo, que recién hemos citado, segunda de Timoteo, capítulo 3, y desde el versículo 12 vamos a comenzar a leer. Lo puede buscar. Dice la Escritura, segunda de Timoteo se encuentra después de primera de Timoteo, ¿no? Sí. No hay tercera de Timoteo. Primera y segunda de Timoteo. ¿Qué sigue después de primera y segunda de Timoteo? Bien, Tito. Excelente. Tiene un 10. Vayamos ahí a las Escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí Pablo le decía a Timoteo, aquellos que quieran vivir piadosamente, aquellos que quieran obedecer a Dios, algo les va a suceder. ¿Saben qué? Serán perseguidos. No tengas miedo por esto, no tengas temor, le decía a él, pero tú persiste, tú permanece en ello. Y vivimos hoy en un mundo donde pensar diferente al mundo es discriminarlos. Esas son las armas que ellos tienen para defenderse, y dicen que porque nosotros tenemos la palabra de Dios y la obedecemos y le decimos lo que la palabra de Dios dice, nosotros discriminamos, nosotros somos homofóbicos, nosotros no los comprendemos, nosotros llevamos un amor de odio, no un mensaje nosotros llevamos un mensaje de odio, no un mensaje de amor, y todas estas cosas son escudos los cuales llegan a ser persecución para nosotros. Y si uno pronuncia muchas veces la palabra de Dios delante de ciertas personas, aún causa escozor, odio, y son perseguidos. Hoy en día hay hombres y mujeres que son muertos a causa de la palabra de Dios.
dan su vida por la palabra de Dios. Y si no niegan a Cristo, los matan. Obvio que no los niegan y son muertos. Mártires. No se rinda. No te rindas, le decía también a Timoteo. Yo te digo a ti, no te rindas. Viva como Dios manda a vivir. Viva conforme las Escrituras. Viva conforme a sus enseñanzas. Dios es el único a quien usted debe agradar. No intentemos agradar a los hombres, no intentemos agradar a políticos, no intentemos agradar a la sociedad. A Dios debemos agradar. Amén. La gente sola no va a cambiar. No va a cambiar la gente porque se ocurra, no va a cambiar la gente porque lean libros de autoayuda, lean libros de psicología y cuantas otras cosas. La gente va a cambiar cuando la Escritura sea conocida por ellos y el Espíritu Santo pueda enseñarle a sus vidas y pueda hablar y convencer esas vidas. Es el Espíritu Santo, sabe que ni siquiera usted puede convencer a alguien, no puede convencerlo. El Espíritu Santo es el que convence. Es por eso que nosotros tenemos que sembrar esa semilla que es la palabra de Dios, dejarla en el corazón y el Espíritu Santo va a convencer. El Espíritu Santo va a hablar. Amén. Pelee por la verdad. Crea en la verdad. Viva en esa verdad. Que esa verdad, que es la palabra de Dios, sea su entorno, sea su vida, sea su libro, sea su guía. Decía el apóstol San Juan en 1 de Juan capítulo 1 versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Si decimos que amamos a Dios, si decimos que leemos la Biblia y nuestra vida está en tiniebla, mentimos. Y no practicamos la verdad. No nos sirve de nada tener la Biblia en nuestra cabeza y no en nuestro corazón y no practicarla. No nos sirve de nada. El apóstol Pablo le enseñaba a Timoteo, dice, los falsos maestros irán de mal en peor, engañando y siendo engañados ellos también. Porque a su vez se juntan y se engañan entre ellos con sus mismas palabras y se encuentran con aquellos que tienen palabras engañosas y también comparten y se hace más grande la mentira. En estos tiempos la vivimos también, hay falsos evangelios. Hoy se predica de falsos evangelios. La palabra de Dios es protectora a esas falsas enseñanzas. Usted no quiere ser engañado, ¿verdad? Usted lea la Biblia y nadie lo va a engañar. Usted tiene que leer la Biblia para que cuando yo le predique, usted diga, sí, es verdad. Y es por eso que también usted puede decir, amén. Cuando usted conoce la Biblia, usted puede decir, amén, así es, que así sea. No diga amén a mis ocurrencias. Diga amén a la palabra de Dios. Y la Biblia es nuestra dirección, la cual debemos seguir. El libro de San Juan, el capítulo 8, versículos 31 y 32, dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mis palabras, y seréis verdaderamente mis discípulos. No puede ser un discípulo de Jesús aquel que no permanece en sus palabras, aquel que no conoce sus palabras. Es permanecer, estar firmes allí. Entonces seremos sus discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es ese conocimiento, es esa vida, es esa permanencia en la palabra de Dios la que te da libertad. Libertad para no ser esclavo de falsas doctrinas y enseñanzas, sino libertad para entrar en los cielos, libertad para alabarle, libertad para seguirle. No es un pastor el que te dará la libertad, no es una ideología, no es un método, no es
congregación o X congregación, no es la verdad de la palabra de Dios la que te hace libre. Amén. Pablo aconseja que mire a Timoteo, seguía hablándole y le aconsejaba que mire y se aferre a las enseñanzas que él tenía, aunque pueda tomar de esos maestros los cuales él tuvo, y que se aferre a esas enseñanzas que son las verdades de Jesucristo, dado que en el momento que estaba Timoteo, siendo allí puesto como encargado de estas obras, la escritura que ellos tenían era el Antiguo Testamento, y allí también revelaba a ese Jesús, el cual ellos ahora conocían, el cual habían crucificado, el cual resucitó, el cual vieron sus milagros, lo tenían ahí, lo palpaban. La tradición en ese momento era verbal, lo que se sabía de Jesús lo transmitían verbalmente y ya comenzaban a circular algunas cartas también. Pero era todo vivido, había pasado hace poquito tiempo. Cada día dedique tiempo a pensar en los fundamentos de la fe cristiana que se encuentran en la palabra de Dios. Cada día medite en ella, cada día busque su guía. Decía alguien que leía todos los días 5 capítulos de Salmo y 1 de Proverbio, y esto le servía para guía en su vida. El Salmos dice que te enseña cómo alabar a Dios, y Proverbio es nuestra guía en la vida cotidiana. Y de ahí, bueno, las otras escrituras también. Creo que era Billy Graham que lo decía, no recuerdo bien. Las grandes verdades de la palabra de Dios edificarán tu vida. Todos queremos ser hombres y mujeres sabios, entendidos. Todos queremos eso. Todos queremos que nos vaya bien. Todos queremos que vivir bien, y es la Biblia la que nos llevará por ese camino correcto. ¿Saben que Timoteo llegó a ser cristiano no porque vino un evangelista, un predicador y allí se hizo una campaña? Fueron su madre y sus abuelas, aquellas pioneras que los llevaron a los caminos del Señor. Fueron su madre y su abuela las que les enseñaron las Sagradas Escrituras desde niño. Miren la importancia de la labor de los padres sobre los niños. Es de vital importancia. Fueron su abuela Eunice y su mamá Loida, o me equivoco, al revés, su abuela Loida y su mamá Eunice, la que llevaron por los caminos de Cristo a este Timoteo, afianzándolo en las Sagradas Escrituras desde tan chiquito. Haga participar a sus hijos de las Sagradas Escrituras para guiarlo en el camino de Dios. La Escritura es absolutamente confiable porque Dios controló sus escritos. Podemos confiar plenamente en ella. Las palabras tienen autoridad, es confiable, debemos leerla y aplicarla. Estas transformarán nuestras vidas. ¿Sabe? No debemos estudiar la Biblia ni leerla la Biblia para poder tener más conocimiento de ella. Debemos leer la Biblia y estudiar la Biblia para poder vivir conforme a sus enseñanzas, obedecerla y llevar a cabo la obra que Cristo nos dio. Ellas, dice aquí en esta escritura de Timoteo, nos capacitarán para hacer el bien. Amén. ¿Voy leyendo mucho ya? ¿O enseñando mucho? Queda un poquito todavía. La Biblia transforma. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Ni siquiera mi mujer puede entender tanto. ¿Vieron que dice, yo sé lo que estás pensando? Bien. La Biblia más todavía. Discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia te desnuda, la Biblia es un espejo. Había en una ocasión, hablando de que la Biblia cambia y transforma, había un colpostor bíblico. Lo asaltaron a mano armada en un bosque en el corazón de Sicilia. Se le ordenó encender un fuego y quemar los libros que llevaba. Cuando estuvo encendido el fuego, pidió permiso el ladrón para leer una parte o una porción de cada uno de estos libros, los cuales iban a ser quemados. Dice que tomó uno de los libros y leyó el Salmo 23. Este es un buen libro, decía. No lo quememos, dijo el ladrón. De otro libro tomó el capítulo 13 y leyó el 1 Corintios 13 y allí leyó sobre el amor, el capítulo del amor. Dijo, este tampoco lo quememos, es un buen libro. De otros tomó una parte del Sermón del Monte, diciendo y afirmando lo mismo. Otro la parábola del buen samaritano. En otro la parábola del hijo pródigo. Y así a cada uno de estos libros que él leía, dijo, no lo quememos, vale la pena tenerlo. La cuestión que no quemó ninguno de los libros. Dejaron ir al compostor libre y continuar su camino, pero sin sus libros. Años más tarde se encontró el ladrón otra vez, pero ahora convertido en un ministro ordenado. Los libros habían hecho la transformación. La cosecha de la Biblia es cosecha de vidas cambiadas en todas partes del mundo. La Biblia había cambiado la vida de este ladrón. Quiero contarle un poco la historia de la conversión de un pastor amigo. Quizás algunos de ustedes escucharon mejor de lo que yo la voy a contar, porque él estuvo con nosotros en una clase de Zoom y contó un poco de su vida. Este hombre se llama Daniel Ruffinati. Desde chico o en su niñez alguna vez había estado o en una escuelita o en una horita feliz, donde le fue enseñada la palabra de Dios. Cuando él comenzó a ser joven, nunca más fue a la iglesia. Comenzó a prepararse para ser algo así como un policía, un soldado, preparado en alta para ser muy fuerte. Llegó a ser guardaespaldas de presidentes, tenía mucha fuerza, preparado para resistir altas presiones de todo tipo. Y bueno, allí estaba él. Y como les decía, llegó a ser guardaespaldas de presidente, pero en un momento se le cruzó por la cabeza el deseo de matar. Durante este tiempo también había asaltado bancos, matado personas, y no lo hacía por necesidad, sino que lo hacía por adrenalina, porque era una adrenalina, algo que llenaba sus vidas, este deseo de robar y de matar, y él lo hacía. Fue apresado y cuando él era trasladado de un lugar a otro, es más, habían preparado un camión especialmente para él a causa de su fuerza, donde lo llevaban desnudo, boca abajo y atado con cadenas por la fuerza que él tenía y era descontrolado. Estaba loco, había llegado a estar loco y entonces lo llevaron no a una cárcel común, sino a una cárcel para estas personas enfermas. En un momento cuando estaba allí en su celda junto con otro hombre, el otro hombre era un poco más viejo, pero este era un brujo. Este era un brujo un poco ciego y él era un joven, toda la vitalidad, su vista estaba bien, pero el brujo le pidió a él que si le podía leer la Biblia y dijo sí, no tenía problema, tenían todo el tiempo del mundo ahí adentro.
Entonces comenzó a leerle la Biblia al brujo en voz alta. Llegó un momento, el brujo pedía que le lea la Biblia para poder conocerla más, para saber cómo engañar a las personas y cómo encontrar falencias en ella. Y llegó el momento que él le dijo, no me leas más. El brujo le dijo, no me leas más, no quiero escuchar más. Lo atormentaba poder escuchar la palabra de Dios. Pero él dice, yo como estaba loco, no me importó, yo seguí leyendo la Biblia. La cuestión que llegando a cierta parte de la Biblia, no recuerdo si él nombró en Deuteronomio, un versículo golpeó su vida. Fue allí donde el Espíritu Santo le habló, dice. Y al hablarle, también recordó estas clases de escuelita o de horita feliz que él tuvo cuando era niño. Eso habló también a su corazón. El Espíritu Santo habló y él allí oró. Que si Dios existía, que si había un Dios, que si podía sanarlo, que si era verdad lo que decía la Biblia, que él sea sano. El Espíritu Santo habló a su vida, continuó leyendo la Biblia, la leyó toda la Biblia estando allí y se sanó de la locura. Es quizás uno de los dos casos que hoy en esta época se conoce en el mundo, donde alguien pueda salir de la locura. Es algo de lo que no se sale de esta enfermedad. Y él siguió predicando a Cristo, pastor, profesor, el Espíritu Santo llenó su vida, recorrió el mundo enseñando. Fue en un momento hasta profesor del hijo de Billy Graham, Franklin Graham. Y hoy es capellán, es uno de los primeros capellán de la Argentina. Hoy ya está más grande, su achaque es en la enfermedad, pero la Biblia cambió su vida. El Espíritu Santo le habló a través de la Biblia. Estaba, podríamos decir, solo en esa cárcel, loco. Y Dios le habló a través de la Biblia. El poder de la Biblia transforma. Si transforma vida de presos, de asesinos, de locos, ¿no va a poder transformar la de nosotros? Quizás seamos igual que ellos, pero el poder de Dios lo puede hacer. Sabes que en la vida queremos vivir siempre con éxito. Es mi deseo. Yo no sé si a alguien de ustedes le gusta el fracaso. Creo que no. Pero muchas veces es parte de la vida también. Pero Dios nos enseña a vivir con éxito. No nos dice que si en algún momento fracasamos ya estamos todos perdidos. No, vamos a pasar por momentos difíciles. Pero en el Salmo capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Dice así: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías. Dios bendice a esto. Ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. ¿Quieres ser bendito? Estudia la palabra de Dios día y noche. Dice, serán como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Y todo lo que hace le sale bien. Es nuestro deseo que todo lo que hagamos nos salga bien. Sembrados allí en la palabra de Dios, siendo como esos árboles que están junto a corrientes de agua viva, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Señor, ¿por qué me va mal? Algo estamos haciendo mal. ¿Dónde estamos sembrados? ¿Dónde estamos plantados? ¿Cuál es nuestro alimento? ¿De qué vivimos? Le decía Dios a Josué, Moisés se lo decía por medio de Dios:
Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No es un libro que nosotros tenemos que tener en nuestra biblioteca para que se llene de tierra solamente. Es un libro para leer, es un libro para obedecerlo, es un libro para estudiar. Dice, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Se equivoca la Biblia? ¿Se equivoca la Biblia en decir que nos va a ir bien? No, es real, es verdad, pero dice, afiánzate en ella, que sea tu alimento de día y de noche. Me pongo a reflexionar y pensar un poco, ¿por qué nosotros, los hombres, después de tantas advertencias que nos da la Biblia, persistimos en la negativa de confiar y estudiar y vivir fuera de la palabra de Dios? Persistimos en buscar otros métodos, persistimos en buscar en otras cosas y en otros lugares. San Juan capítulo 16 versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo está en ti cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es el Espíritu Santo que hablará a tu corazón. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Leo el último versículo. Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Había una historia, es lo último que le leo. Dice una jovencita, en su lecho de muerte, ofreciendo su Biblia, estaba una jovencita en su lecho de muerte y allí ofrecía la Biblia a su hermano. Y ella le dijo, ten Jorge, guárdala por amor a mí, pero más aún por ser el libro de Dios. Él me enseñó el camino al cielo, a donde me dirijo con plena seguridad. Él ha sido mi lámpara en mi camino, pero ahora voy a donde ya no la necesitaré. Léela, Jorge, y nos volveremos a reunir en el cielo. Amén. Es allí la Biblia que nos lleva a la vida eterna. Amén. Léela, cree, vive según ella. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias, Señor Jesús, porque ha sido preservada aún hasta el día de hoy, siendo el enemigo buscando para destruirla. Siendo hoy el enemigo, Señor, confundiendo nuestras vidas con otras cosas y alejándonos de ella también. Señor, que cada uno de nosotros seamos fieles a ti. Señor, que sea nuestra guía, que sea nuestra lectura diaria, que podamos en ella meditar, que podamos a ella obedecerla, Señor, porque es tu palabra y tu Espíritu Santo nos hable, Señor Jesús, cada vez que la tomamos en nuestras manos y allí buscamos de ti. Y allí Señor Jesús, queremos conocer más de ti. Tu Espíritu Santo nos hable, tu Espíritu Santo nos guíe. Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por aquellos hombres que han permitido que sus vidas sean guiadas por el Espíritu Santo para escribirla, por aquellos que la han ordenado, la han organizado, por aquellos que han dado su vida, Señor Jesús, para que hoy esté en nuestras manos. Gracias, pero ayúdanos a ser fieles a ti, obedeciéndola y siendo guiado por ella, y aún nosotros podamos llegar a recomendarles a otros y dárselas a otros tu palabra. Señor Jesús, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, los bendigo, Señor, y pon un hambre
en nuestros corazones por tu palabra, un hambre por tu presencia, un hambre por conocerte cada día más a ti, cada día más. En tu hermoso nombre, amén, amén y amén.